Un orador que no se entiende es un orador que no existe. Esa es la cruda y fascinante realidad con la que arranca el documento que estamos analizando hoy. Es que es increíble pensar en la cantidad de presentaciones cruciales o, a ver, ideas brillantes o incluso una simple anécdota en una cena que fracasan estrepitosamente cada día. Totalmente. Y el problema no suele ser que el contenido sea malo, ¿sabes? Claro, sino que el instrumento acústico que se utiliza para transmitir esas ideas, o sea, la voz humana, pues está funcionando, no sé, a un 10% de su capacidad. Por eso, en el análisis a fondo de hoy nos centramos en un módulo académico de oratoria universitaria creado por el licenciado Douglas Paredes. Y nuestra misión es súper clara. Queremos dejar de ver la voz como una simple máquina biológica que hace ruido para empezar a tratarla como el instrumento de alta precisión que realmente es. Y lo fascinante aquí es que, fíjate, la inmensa mayoría de las personas utilizan este instrumento desde que se levantan hasta que se acuestan, pero jamás han leído el manual de instrucciones. O sea, pensamos en un violín clásico y enseguida entendemos que requiere la técnica milimétrica, un cuidado de las maderas, una postura muy concreta al pasar el arco. Sí, sí, pero con la voz la actitud general es dar por sentado que funciona sola, sin más. Exacto, es como, bueno, yo hablo y ya está. Y el resultado de esa negligencia mecánica es lo que el documento detalla estupendamente bien. Aparece una fatiga vocal severa, esa ronquera crónica al final de una jornada laboral y, sobre todo, una ausencia casi total de impacto al hablar. El mensaje se diluye simplemente porque el vehículo que lo transporta está averiado. Vale, vamos a desgranar esto, porque para arreglar un vehículo, o bueno, para hacer que cualquier instrumento suene, primero necesitamos entender de dónde sale su energía. Un coche necesita gasolina, un piano necesita la fuerza de los dedos sobre las teclas, ¿no? Pues el módulo de Douglas Paredes establece que la base absoluta de todo sonido humano es la gestión del aire. Pero al parecer lo estamos haciendo rematadamente mal desde la raíz. Pero total y absolutamente mal, ¿eh? El texto diagnostica un problema que es casi endémico en la sociedad moderna, que es la respiración clavicular. Clavicular, de las clavículas. Eso es. Es un mecanismo súper superficial donde, al tomar aire, la persona solo llena la parte más alta de los pulmones. Físicamente se nota un montón, porque los hombros se elevan y las clavículas suben hacia el cuello de una forma súper tensa. Ya, y supongo que eso genera un sonido diferente. Completamente. Esta respiración genera una voz frágil, sin cuerpo, y además obliga a las cuerdas vocales a hacer un sobreesfuerzo tremendo, pero tremendo, para compensar la falta de presión de aire desde abajo. Ostras, es que es como intentar hacer un viaje por carretera de, no sé, 600 kilómetros utilizando únicamente la reserva del depósito de gasolina. O sea, llenas un par de litros, avanzas unos kilómetros, con el motor ahogadísimo, te quedas sin potencia en cuanto llega una cuesta y tienes que volver a parar. Al final el coche sufre una barbaridad. El depósito principal, ese de alta capacidad que te permite cruzar el país sin problemas, sería el diafragma, ¿verdad? Sí, esa analogía es perfecta. El diafragma es el tanque principal. Pero claro, a mí lo que me choca es, si esto es un mecanismo fisiológico natural de nuestro cuerpo, ¿por qué la gente olvida usarlo? Bueno, esa es una cuestión biológica y social muy interesante. A ver, si observamos a un bebé recién nacido dormir, cualquiera se da cuenta de que su abdomen sube y baja de forma rítmica súper profunda. Es verdad, se les infla la barriga como un globo. Claro, porque nacemos utilizando el diafragma. Es un músculo enorme, en forma de paracaídas, que está situado justo en la base de los pulmones. Al contraerse, este músculo baja, dejando un espacio vital para que los pulmones se llenen al máximo de su capacidad. Y al bajar, pues lógicamente empuja los órganos abdominales hacia afuera, por eso se infla la barriga. Vale, o sea, que venimos de fábrica con el sistema bueno. Así es. Pero al crecer, pues entran en juego el estrés, las malas posturas frente a las pantallas del ordenador o del móvil, la tensión constante en la que vivimos. Todo eso hace que la respiración se vuelva superficial, como asustadiza, y suba hacia el pecho. Por eso, la solución técnica que propone el módulo no es magia, es una reeducación mecánica. Hay que volver a enviar el aire conscientemente hacia el estómago. Y fíjate, el beneficio de reaprender esto, según las fuentes que estamos manejando, parece resolver uno de los problemas más típicos al hablar en público, que es la famosa caída de energía. Es súper frecuente escuchar a alguien empezar una frase con muchísima fuerza, súper motivado, pero a medida que avanza,
las últimas palabras directamente desaparecen. Sí, se van apagando. Literal. Se las tragan porque físicamente no les queda aire para empujar el sonido hacia afuera. En cambio, usar el diafragma permite administrar ese flujo de aire, como si tuvieras una válvula de precisión. Te permite mantener un discurso durante horas sin que las cuerdas vocales sufran absolutamente ningún daño. Exactamente. Es pasar de sobrevivir a duras penas con el oxígeno mínimo indispensable a gobernar tu propia fisiología. Pero claro, tener el depósito lleno de aire, por mucha técnica que tengas, no es suficiente por sí solo. Claro, el aire solo no dice nada. Exacto. El aire puro cuando sale, pues solo produce un suspiro. Para que haya una comunicación real, ese flujo de aire tiene que ser esculpido en literalmente fracciones de segundo. Y aquí es donde damos un salto desde la pura energía física a lo que podríamos llamar la arquitectura del mensaje, es decir, la dicción. Y el texto de Douglas Paredes es súper tajante con este punto, ¿eh? Vuelvo a la frase del principio, la de «la claridad es cortesía». A ver, me parece un enfoque brillante porque de un plumazo elimina el ego del orador y pone el foco en el que escucha. Pero al leer las deficiencias más comunes, el módulo señala algo casi cómico, que es la pereza articulatoria. O sea, el hecho de hablar con la boca casi cerrada. Madre mía, es que es un vicio terrible y lo vemos a diario. Cuando alguien habla sin apenas separar los labios, lo que emite es un sonido pastoso, un murmullo que no se diferencia bien. Como si estuvieran masticando chicle, ¿no? Sí, tal cual. Y el problema real no es solo estético, no es que quede feo. El problema es cognitivo. O sea, exige a quien está escuchando un esfuerzo mental colosal, brutal, para decodificar qué vocales y qué consonantes están emitiendo. Y claro, si el cerebro del oyente está gastando toda su energía extra en adivinar qué palabra se acaba de pronunciar, pues ya no le queda capacidad de procesamiento para entender la idea profunda que hay detrás de esa palabra. Lógico, te desconectas. Totalmente. Por eso, el documento insiste muchísimo en la necesidad de abrir bien la cavidad bucal y sobrearticular las consonantes que llamamos explosivas. Que son la P, la T, la K y bueno, la R, supongo. Esas mismas. Son literalmente los pilares que sostienen toda la estructura acústica de las palabras. Pues luego menciona un concepto que me hizo mucha gracia, que lo llama la regla de las finales. Que a ver, aquí en España esto es prácticamente un deporte nacional. Por las prisas, por el estrés o simplemente por exceso de informalidad, tenemos una tendencia enorme a devorarnos las letras finales de las palabras, sobre todo las S's o las R's. En lugar de decir vamos a ver, bien pronunciado, te sueltan un vamos a ver. Y claro, el mensaje pierde un montón de nitidez. Sí, se emborrona por completo. Pero aquí te quiero plantear una duda genuina porque la teoría sobre el papel suena perfecta, pero a la hora de la práctica me genera un poco de fricción. Si una persona empieza a sobrearticular cada sílaba de forma percusiva y a marcar cada putera consonante final como si estuviera dictando un telegrama, ¿no corre el riesgo de sonar súper artificial, en plan como un robot leyendo un guión en una conversación normal? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de cómo funciona el aprendizaje motor en los humanos, la respuesta tiene un matiz importantísimo. A ver, la sobrearticulación teatral, esa exageración que a veces roza lo ridículo y te sientes tonto haciéndolo, es una fase estricta y exclusiva del entrenamiento en privado. Ah, vale. No es para salir a la calle hablando así. Para nada. Es un trabajo de gimnasio puro y duro. O sea, al exagerar los movimientos frente a un espejo en tu casa, lo que estás haciendo es forzar conexiones neuronales nuevas y despertar músculos faciales que llevan años atrofiados por pura pereza. Claro, como si estuvieras estirando. Eso es. Y cuando luego se sale al mundo real, a una reunión de trabajo o una cena con amigos, la orden principal es relajarse. La memoria muscular residual, lo que queda de ese entrenamiento, garantiza que se conserve una claridad natural, supercristalina, pero sin llegar a sonar mecánico en ningún momento. El objetivo final siempre es que el mensaje llegue sin ruido a la mente del receptor, pero sonando a ti. Entendido, entendido. O sea, es como cuando un tenista calienta en la pista haciendo swings, pero con una funda pesada puesta en la raqueta, ¿verdad? Venga, esa comparación, sí. Pues infinitamente más rápido, más ligero y súper preciso. Vale. Ahora bien, esculpir bien el aire y pronunciar con claridad es vital. Estamos de acuerdo. Pero una voz súper clara que suena exactamente igual todo el rato es un billete directo al aburrimiento. Y ahí entramos en el tema de la musicalidad, el fin de la monotonía.
Y cuidado con la monotonía, porque neurobiológicamente hablando, es el mayor enemigo de la retención de información. A ver, el cerebro humano está programado por pura evolución para escanear constantemente el entorno en busca de cambios. O sea, un ruido nuevo, un movimiento brusco, un destello de luz. Algo que nos diga que hay peligro o interés. Exacto. Entonces, si el estímulo auditivo, la voz que estamos escuchando, es constante, plana y totalmente predecible, el cerebro asume rápidamente que no hay peligro ni novedad, lo clasifica como información irrelevante y directamente entra en modo de ahorro de energía. Vamos, que la audiencia se desconecta sin darse cuenta. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, o sea, el concepto del monotono. Literalmente, usar un solo tono. Si me permite seguir un momento con el mundo del motor, que me gusta mucho, Adelante, adelante. conducir por una carretera recta, infinita, en medio de un desierto superllano. No hay ni una curva, no hay cambios de rasante, el paisaje es idéntico kilómetro tras kilómetro. Pues eso te induce a lo que llaman la hipnosis de la carretera. El cerebro se apaga y te duermes. Así que la modulación que propone este módulo sería la solución técnica para añadir curvas peligrosas, aceleraciones y frenazos que obliguen a la mente del oyente a mantenerse alerta y agarradísima al volante. Es una imagen visual muy acertada. Y para construir esa carretera tan interesante, el orador tiene que manipular conscientemente 3 variables sonoras principales. La primera de ellas es el tono, que básicamente es la frecuencia de la onda sonora. Graves y agudos, vamos. Eso es. Los tonos graves, por ejemplo, se utilizan de forma muy estratégica para proyectar autoridad, solemnidad o, fíjate, para anclar una reflexión profunda en el oyente. Por el contrario, los tonos agudos son el vehículo natural, el instintivo, para inyectar entusiasmo, mostrar mucha empatía o formular preguntas retóricas que requieran una atención inmediata de la sala. Vale, y luego tenemos la segunda variable, que según el texto sería el ritmo, es decir, la velocidad a la que se entregan esas palabras. Si se acelera el ritmo de repente, pues transmites una sensación de urgencia, de mucho dinamismo, casi como si, no sé, la idea estuviera ardiendo y necesitara salir rápido de tu boca. Totalmente. Pero claro, el contraste es igual de poderoso. Reducir drásticamente la velocidad, introducir pausas largas, sirve para recalcar ideas críticas. Permite que un concepto complejo, que a lo mejor requiere más procesamiento, tenga el tiempo necesario para aterrizar y asimilarse bien en la cabeza de los demás. Así es. No podríamos haberlo resumido mejor. Y bueno, la tercera variable en juego es el volumen, la intensidad de ese sonido que emitimos. Pero cuidado, porque aquí el documento hace una distinción que es vital para cualquiera. Modular el volumen hacia arriba no equivale, bajo ningún concepto, a gritar. ¡Ostras! Eso es súper importante. Muchísimo. Gritar denota una pérdida de control evidente. Sin embargo, proyectar la voz denota dominio absoluto. Y de la misma forma, reducir el volumen esconde una técnica psicológica que a mí me parece fascinante. Uf, eso me voló la cabeza al leer las fuentes, te lo juro. El poder absoluto del susurro. O sea, es que a veces un susurro ejecutado en el milisegundo exacto puede ser 1000 veces más magnético que un grito a todo pulmón. Porque piénsalo, un grito levanta un muro instantáneo, asusta a la gente y hace que la audiencia, de forma casi instintiva, se eche hacia atrás en la silla para protegerse. Es un rechazo físico. Claro, sin embargo, un susurro crea una gravedad psicológica que es irresistible. Obliga a toda la sala a inclinarse físicamente hacia adelante, a contener la respiración, básicamente porque nadie quiere quedarse fuera del secreto que parece que se está compartiendo. Es que generar esa intimidad en un espacio público enorme, mediante una simple bajada de decibelios, es una de las paradojas más hermosas de la oratoria. Pero claro, esto nos lleva de cabeza al siguiente obstáculo técnico. A ver, tenemos el flujo de aire garantizado por el diafragma. Vale. La claridad ya está tallada por la dicción y la melodía está controlada por la modulación. Sin embargo, ¿cómo logramos que esa melodía, y muy especialmente en sus notas más bajas o más sutiles como el susurro, logre atravesar una sala inmensa y llegue hasta la última fila sin que el orador se destroce la laringe en 10 minutos? Claro, porque al final es pura física.
Forzar el volumen apretando desde la garganta irrita los tejidos inmediatamente, te quedas afónico. El módulo aborda esto con un concepto que llama el arte de llenar el espacio, o sea, la proyección. Introduce una idea de intención espacial superchula que es imaginar que las palabras son flechas físicas. El error más común, el típico, es hablarle solamente a las personas de la primera fila. Claro, esas flechas metafóricas caen a 1 metro de distancia y se acabó. Y el detrás no se entera de nada. Exacto. La técnica exige apuntar visualmente a la pared del fondo del auditorio. Si se lanza la voz, la intención, para que impacte en esa pared lejana, las primeras filas van a escuchar un sonido súper pleno, muy envolvente, pero sin sentir que les están gritando en la cara. Y al mismo tiempo, las últimas filas recibirán el mensaje con una claridad total. Claro, es una reconfiguración mental de la distancia a la que estás hablando. Pero, para que esa flecha tenga la masa acústica suficiente para viajar tan lejos sin romper el arco, que en esta metáfora serían las cuerdas vocales, se requiere utilizar la amplificación natural del cuerpo humano, que son los resonadores. Que son importantísimos. Es que fíjate, las cuerdas vocales por sí solas, si las aislamos, producen un zumbido minúsculo, súper débil, casi imperceptible. Para que ese zumbido se convierta en una voz humana rica y llena de matices, necesita rebotar en cavidades sólidas. Pasa igual que con el sonido de las cuerdas de una guitarra acústica. El sonido de la cuerda en sí es muy bajito, pero se amplifica enormemente al rebotar dentro de la caja de madera hueca. Vale. A ver, entiendo la física detrás de esto. Usar zonas duras del cuerpo como caja de resonancia en lugar de la carne blanda de la garganta que lógicamente absorbe y apaga el sonido. Pero la gran pregunta es, ¿cómo demonios se activa eso de forma voluntaria? Porque las fuentes mencionan un ejercicio espectacular y a la vez asombrosamente sencillo, el famoso ejercicio de la M. Sí, y es brillante por su simplicidad. Consiste en, simplemente en cerrar la boca, relajar muchísimo la mandíbula por dentro para que los dientes no se toquen y emitir un sonido prolongado y continuo. Algo así como... Como meditando un poco. Eso es. Al sostener esa vibración unos segundos, el rodador empieza a notar un cosquilleo físico, una vibración real en los labios, en el paladar duro y sobre todo en el puente de la nariz. Lo que está haciendo, casi sin darse cuenta, es dirigir el sonido hacia los huesos de la cara, hacia los famosos senos paranasales. Y claro, los huesos, al ser estructuras tan densas, actúan como unos conductores acústicos formidables. Es una pasada porque libera la presión de la laringe por completo. Dejas de estrangular el sonido ahí, en el cuello, y lo llevas a lo que llaman la máscara facial. Y de repente la voz empieza a sonar con una textura y una profundidad que antes no tenía. Bueno, a ver, toda esta teoría de resonadores, diafragmas, ritmos y dicción me parece brillante. Pero, como advierte el propio autor, la oratoria no es un deporte para espectadores. Ni mucho menos. Es un deporte de contacto muscular puro y duro. Por mucha física que entendamos hoy aquí, si no se entrena en casa, no sirve de absolutamente nada. Así que pasemos de una vez al gimnasio vocal. Las fuentes que hemos revisado proponen rutinas prácticas de un nivel bastante experto. Hablemos primero de la prueba de fuego definitiva para el diafragma, el ejercicio de la vela. Ostras, el ejercicio de la vela. Es un ejercicio que de verdad desafía la paciencia y el control absoluto de cualquiera. La premisa parece sencilla. Enciendes una vela, te la colocas a unos 15 centímetros de la boca y simplemente soplas. Soplar, sin más. Sí, pero aquí viene la trampa. El objetivo no es apagar la llama. El reto real es emitir un flujo de aire pero tan milimétricamente constante y suave que la llama se incline y se mantenga fija en ese ángulo. Sin parpadear bruscamente, sin volver a ponerse recta y, por supuesto, sin llegar a extinguirse durante el mayor tiempo posible. A ver, espera. Esto suena casi a tortura ninja. O sea, soplar a 15 centímetros sin apagar una mísera vela requiere una contención brutal. Si alguien sopla usando la técnica clavicular, la mala, pues suelta todo el aire de golpe por puro nerviosismo, apaga la vela al instante y demuestra que no tiene ningún tipo de control sobre su válvula de escape. En cambio, mantenerla inclinada demuestra que el diafragma está gobernando el flujo del aire con cuentagotas. Exactamente. Es la prueba de algodón. Y una vez dominado el aire, el módulo pasa directamente al levantamiento de pesas, pero para la lengua.
que es el trabalenguas con obstáculo. Ah, este es, de lejos, el entrenamiento con el retorno de inversión más rápido que he visto. Se toma un texto denso o un trabalenguas bien complicado y se ejecuta en 3 fases muy marcadas. En la primera fase se lee el texto exagerando de forma súper grotesca los movimientos faciales, abriendo la boca al máximo, como haciendo muecas. La segunda fase es la verdadera tortura. Aquí está el obstáculo. Hay que leer el mismo texto, pero con los dientes firmemente cerrados y apretados. Madre mía. Claro, al tener los maxilares bloqueados así, los labios quedan casi anulados, no te ayudan nada. Y claro, se fuerza a la pobre lengua a realizar todo el trabajo de articulación ahí dentro, en una cavidad reducidísima y a oscuras. Es literalmente obligarla a hacer flexiones con 100 kilos a la espalda, tal cual. Estás creando una resistencia artificial extrema para el músculo. Luego, la tercera fase es leer el texto, por última vez, de forma normal y relajada. Y el dato estadístico que aporta el documento es muy revelador. Tras esta breve secuencia, la claridad de la dicción mejora en torno a un 40%, de forma casi instantánea. Es que un 40% es una auténtica barbaridad para un ejercicio de 3 o 4 minutos. Fisiológicamente, yo entiendo que ocurre una hipercompensación, ¿no? Al quitarle esa resistencia a la lengua tras someterla a semejante esfuerzo titánico, de repente, ¡pum!, se mueve con una agilidad y una ligereza absolutas y encuentra los puntos de articulación sin el más mínimo esfuerzo. Es pura magia anatómica, de verdad. Lo es, lo es. Y bueno, para entrenar esa modulación musical que discutíamos antes, el documento sugiere algo llamado la lectura de intenciones. A ver si te suena. Se toma una frase plana, cortita, como, por ejemplo, el conocimiento es poder. Y el juego consiste en repetirla cambiando radicalmente la emoción que le pones. Primero hay que decirla, no sé, como si fuera un secreto de Estado. Luego con una ira fría y súper contenida. Y después como si se la estuvieras leyendo en un cuento a un niño pequeño. Este ejercicio saca las cuerdas vocales de su zona de confort, de un empujón, y te revela la enorme paleta de colores que tienes disponibles. Claro, y todo esto constituye sin duda un entrenamiento de élite. Pero fíjate que el módulo cierra esta sección tan técnica con un consejo de mentor, algo sobre logística pura y dura que muchísima gente ignora por completo. Antes de hablar en público o de tener una reunión importante, hay 2 prohibiciones absolutamente inquebrantables. A ver, cuenta. Nada de bebidas frías y nada de lácteos. Ostras, ¿y eso? Pues mira, el frío produce una constricción fisiológica súper inmediata en las cuerdas vocales. Básicamente tensa el músculo de golpe justo en el momento en que tú necesitas la máxima elasticidad para hablar. Ah, claro, como meterse en agua helada. Eso es. Y luego el tema de los lácteos es porque generan una película de mucosidad súper espesa en todo el tracto vocal. Esto te obliga a estar carraspeando constantemente, que para que te hagas una idea es el equivalente biológico a pasarle papel de lija a las cuerdas vocales. Ensucia por completo la resonancia que tanto nos ha costado conseguir. La norma de oro siempre es agua a temperatura ambiente, a pequeños sorbos, y hacer un calentamiento de 5 minutos antes de empezar. Qué bueno. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos estado viendo hoy? A ver, si juntamos las piezas de este enorme rompecabezas anatómico, la conclusión que sacamos del trabajo de Douglas Paredes es, a mi parecer, profundamente esperanzadora, porque destruye de un plumazo el mito de que la voz es un don genético inamovible, en plan, la tienes buena o la tienes mala y te aguantas. Exacto, eso es mentira. La voz es un músculo y es una herramienta tremendamente maleable. Controlando el motor del diafragma, tallando cada consonante con precisión de cirujano, modulando las variables sonoras para evitar la hipnosis del que te escucha y utilizando los huesos faciales para proyectar el sonido, vamos, que absolutamente cualquier individuo, independientemente de cómo hable hoy, puede transformar sonidos aleatorios en mensajes imborrables. Totalmente. Y esto, fíjate, plantea una pregunta importante a un nivel casi filosófico. Uno podría decir, a ver, ¿por qué someterse a esta disciplina? ¿Por qué voy a gastar mi tiempo en casa soplando velitas o recitando trabalenguas con los dientes apretados pareciendo un loco? Pues el documento sugiere una perspectiva muy elevada para esto. Y es que no se hace por pura vanidad escénica, para lucirse. El esfuerzo enorme invertido en dominar el propio instrumento acústico es en realidad un acto de inmenso respeto y de servicio hacia quienes te están escuchando. Limpiar el canal de comunicación es probablemente la forma más alta de honrar el valioso tiempo y la atención de la otra persona.
¡Ostras, qué bonito! Es como decir sin palabras. Oye, esta idea es importante y tu tiempo es súper valioso para mí, así que he preparado mi instrumento a fondo para que no te cueste ni el más mínimo esfuerzo comprenderme. Me encanta. Y creo que esto nos lleva a un pensamiento final perfecto para cerrar esta inmersión. Algo que, a ver, no está explícitamente escrito en el texto de las fuentes, pero que orbita todo este conocimiento de hoy. Si asumimos de verdad que la voz humana es el instrumento acústico más sofisticado y complejo que existe en el planeta, pues oye, vale la pena detenerse un segundo a pensar en nuestras interacciones más mundanas, en esas charlas matutinas con la familia en la cocina o en las reuniones rutinarias con los compañeros de la oficina, ¿no? Desde luego. Cabe preguntarse qué melodía estamos tocando de forma inconsciente cada día. Es una melodía vibrante, súper clara y modulada, que invita a los demás a acercarse y escuchar con ganas. O, por el contrario, hemos permitido que la pura pereza mecánica convierta nuestras palabras en, bueno, en simple ruido de fondo. Es un pequeño pensamiento para llevarse hoy, para observar a nuestro alrededor y, quién sabe, para empezar a afinar nuestro propio instrumento a lo largo de este día.